Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no faltará. Quiero darte la más cordial bienvenida a nuestros estudios de teología, curso de capacitación ministerial en esta hora. Déjame poner aquí estos cursos de capacitación ministerial que estamos teniendo todos los días a las 7. Hoy tuve que iniciar un poquito temprano. Las prioridades ministeriales son alteradas cuando el cónyuge tiene que ser atendido. Entonces, mi esposa, como ustedes saben, mi esposa trabaja, entonces yo estoy haciendo mis preparativos, entonces viene un poquito más temprano y tengo que atenderla a ella. Así que yo sé que ustedes entienden. De manera que he podido comenzar 20 minutos antes. Dios le bendiga a todos. Bendiciones a todos y a todas. Me da mucho gusto, mucho placer poder saludarle en esta hora del día y poder compartir con ustedes las inescrutables riquezas de la palabra del Señor. Mi oración al Señor es, al iniciar esta serie de cursos, los cuales yo compartí, no por este medio, sino en un instituto bíblico que teníamos. Y yo era un profesor y teníamos a otra persona dando clase. Pero créame, hermano, a pesar de que no estoy viendo personas, el Señor me está ministrando mucho, me está enseñando. He podido compartir cosas que anteriormente no había compartido con las mismas lecciones. Porque la palabra de Dios es viva, es una palabra premiante, eficaz. No hay absolutamente nada como la palabra, como la palabra del Señor. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Así que, y precisamente ese va a ser el tema. Vamos a orar y presentar el propósito al Señor y pueda compartir si así desea, para que algunos hermanos pues puedan recibir la notificación. Padre Santo, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Te adoramos, glorificamos tu nombre, te exaltamos y queremos darte las gracias por esta nueva oportunidad de estudiar tu palabra. Te pido, Señor, que en esta hora me ayude, Señor, por favor. Ayúdame, necesito tu ayuda, Señor. Sin ti nada puedo hacer, Padre. La unción de tu Espíritu, el entendimiento que están en las Escrituras, pueda ser mostrado a tu siervo. Y no solamente a mí, Padre, también a aquellos hermanos, tus hijos amados, que también sacan este tiempo. Un tiempo sagrado, un tiempo dedicado, un tiempo Kodesh, santo, para honor tuyo. Enséñanos, instrúyenos. Todo pensamiento que esté errante, que no esté sujeto a la obediencia de Cristo, Padre, en tu nombre, toma nuestro pensamiento, cada cabo suelto, y ayúdanos para honor tuyo, en nombre de Jesucristo, amén. Bien, hermanos, pues esta es la 7ª clase del curso de teología, clase número 7 de este curso. Y esta mañana, a las 11 de la mañana, compartimos también la 7ª clase del curso Los llamamientos de Dios. Una clase, si no la he escuchado, por favor, escucha. Dios bendiga a nuestra hermana Cintia. Dios le guarde, te saludamos, apreciada hermana, desde la ciudad de Nueva York, con otros hermanos que estarán conectando. Disculpen. Déjenme presentarle una vez más esta parte
nosotros compartimos ya la primera unidad del curso de teología, que fueron 5 clases. Anoche comenzamos con esta unidad que tiene 1, 2, 3, 4, 5, tiene 6 clases. Anoche compartimos la número 6, que fue la introducción. El video está disponible. Hoy estaremos tocando el número 7. Entonces, todas estas clases se llaman principios básicos. Son principios básicos sobre la teología. Y como ustedes saben, yo no voy por lo tradicional, coger un libro de texto. Yo les mostré los libros, algunos de más de 2000 páginas que yo tengo. Yo no voy a ir por ese laberinto para estudiar teología. Ya yo fui por ahí años atrás. Voy ahora a enfocarme y estudiar teología usando la Biblia solamente. Solamente voy a usar la Biblia. No quiero entrar en argumento. Hay personas que están más preparadas para hacerlo, profesores de seminario, pastores que están más capacitados para traer argumentos con relación a al campo de la teología. Yo reitero, estudié 7 años de teología y este enfoque es el que ha sido de mucha bendición en mi vida por más de 25 años. Y por eso es mi manera de proceder y de enseñar. Y que en todo el Señor sea glorificado. Bien, vamos a comenzar. El tema de hoy es este. A ver, no lo puedo. Fundamento de la teología. Su palabra, por eso puse esa fotografía, es parte de mi oficina donde yo me preparo, pero puse esa Biblia, solamente una ilustración, para ilustrarle a ustedes que el fundamento de la teología tiene que ser su palabra, la palabra de Dios. Esta clase la estaremos viendo a través, una vez más, a través de 3 puntos principales. 3 puntos principales estaremos nosotros una vez más estudiando. Y cada uno de ellos se lo estaré mostrando. Yo quisiera comenzar hablando de que el fundamento de la teología es su palabra. Es su palabra. Alguien dice, pero hermano, eso es obvio. No crea que es tan obvio, hermano. Porque yo fui aquí a la ciudad de Nueva York e ingresé a un seminario teológico de mucha reputación. Y yo salí corriendo. Terminé un año solamente en esa especialidad, porque habían ahí algunos ateos en realidad, hombres que en realidad negaban los milagros y aún querían decir que, poniendo en duda la veracidad de que Moisés escribió el Pentateuco. Dígame usted, hermano, si Moisés no escribió el Pentateuco, toda la Biblia cae. El fundamento de la Biblia es el Pentateuco. Entonces, ya ustedes pueden darse cuenta porque uno tiene que tomar la teología. Hay algunos seminarios conservadores que son buenos, pero la mayoría, muchos de ellos verdaderamente no. La palabra de Dios es llamado la ley del Señor en Nehemías 8. Es llamado las escrituras. Cristo dice, vosotros escudriñáis las escrituras, en Juan 5:39. En Romanos 1:2 es llamada la escritura santa. En Hebreos 4:12
porque la palabra de Dios, más cortante que dos filos, la palabra de vida en Filipenses 2:18, la palabra de Dios se describe como la ley del Antiguo Testamento, se describe como el plan revelado de Dios en Romanos 9:6, se habla de ella como la revelación de Dios, el mensaje de Cristo, se describe como pura, como miel, como perfecta, como segura, como verdad, como duradera, como eficaz, como inspirada por el Espíritu de Dios. Y que la palabra de Dios es comparada a una lámpara, a un fuego, a un martillo, a una semilla, a una espada. Podemos nosotros seguir y dando diferentes símbolos, expresiones bíblicas con relación a las palabras de Dios, y todas ellas serían muy acertadas. Entonces, el tema de hoy, clase número 7, es que el fundamento de toda teología, vamos a ponerlo más sencillo, el fundamento de toda enseñanza tiene que ser su palabra. El fundamento de la prédica, de la enseñanza, de lo que se canta en la congregación, de la consejería, del evangelismo, de las misiones, absolutamente todo, tiene que ser la palabra. ¿Por qué? Porque Dios honra su palabra, lo que sale de su boca. Entonces nosotros no podemos, aunque algunos lo hacen, sustituir aquello que es eficaz, poderoso, potente, que transforma la vida, que quebranta el pecado en el hombre, lo vamos a sustituir, como dice Jeremías. Una de las quejas de Dios por el profeta Jeremías, él le dice en el capítulo 2, usted lo leí, ¿verdad? Porque dos males, era mucho, dice, dos males cometió mi pueblo Israel contra mí. Número 1, me dejaron a mí fuentes de aguas vivas. Y segundo, a consecuencia de eso, un sustituto, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Oh, la palabra de Dios está llena de agua. Me gusta usar la expresión, el pozo es hondo y no sé cómo sacarla, lo que aquí te digo a la mujer de Samaria. No hay nada como la palabra. No hay absolutamente nada. Todo fue creado por la palabra de Dios. El universo fue creado por la palabra de Dios. Todo tiene que estar relacionado con la palabra de Dios. Entonces, esta clase estaremos viéndola a través de 3 puntos principales. El primero de ellos es esta expresión, dijo Dios. Ese es el primer punto principal. Dijo Dios. Vamos aquí a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Aquí en el versículo ya, los textos arriba, dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dios se introduce a sí mismo, como decíamos anoche. Entonces dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y aquí viene Dios, caos y orden. Caos. Aunque el caos no necesariamente sea algo negativo, porque hay momentos que Dios habla del caos de una manera positiva y usa el caos para cumplir su propósito. Pero aquí, en medio de ese caos, de ese desorden, versículo 1:3, y dijo Dios. No sé si usted capta. El fundamento de la teología es y dijo Dios. Punto. Lo que Dios dice.
lo que Dios dice. No podemos nosotros buscar otros medios. No podemos nosotros apartarnos de este martillo que quebranta la peña. No podemos nosotros aceptar sustituto queriendo diluir con sustituto la palabra de Dios. Se dice, la palabra dice que debemos desear, mire la expresión, la palabra no adulterada, la palabra sin mixtura. No podemos sustituirla. Entonces, el primer punto que estamos elaborando, y vamos a ver unas cuantas cosas, es, dijo Dios. Ahí está el fundamento. El fundamento está en esa sencilla palabra. Dijo Dios. ¿Qué ha dicho Dios? Tiene que ser el fundamento. Ahora, aquí, toma tu Biblia y pásate ahora a Hebreos capítulo 4. ¿Tienes tu Biblia, verdad? Biblia, libreta, lápiz y un corazón dispuesto. Aquí en Hebreos capítulo 4. Capítulo 4 de Hebreos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dígame usted, ¿qué hay en el planeta más poderoso que lo que dice esa escritura? ¿Qué puede ser más potente que la palabra de Dios? Por esa palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Por esa palabra de Dios es que usted es creyente hoy. El mismo poder que cuando Dios dijo Dios, y las galaxias parecen en el firmamento. Y dijo Dios, y nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados, de repente era ciego, ahora veo, por el poder de la palabra de Dios. Ese es el fundamento de absolutamente todo. En Hebreos capítulo 11, el famoso pasaje de los héroes de la fe, es pues la fe, capítulo 11:1, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Aquí viene el versículo de por la fe entendemos. ¿De qué manera entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios? Por la fe entendemos. Oiga esto, por la fe entendemos. Pregunta, ¿y de dónde viene la fe? El primero en tener fe es Dios, una fe absoluta, una fe que habla y crea. Dios habla y lo que Él dice se convierte en sustancia. La fe de Dios es una sustancia inalterable. Entonces, la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que no se veía, esa palabra de Dios no se veía. Y ese Dios invisible y poderoso dijo, y dijo Dios, y las galaxias parecen en el firmamento.
por el poder de su palabra. Toma tu Biblia ahora y vete a Isaías en el capítulo 55. Me fascina y me impacta lo que dice el profeta Isaías con relación a la palabra del Señor. Mire esto, Isaías 55. ¿Está conmigo, verdad? Ok. Versículos 10 y 11 del profeta Isaías, capítulo 55, versículo 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, como que desciende. Note usted, la lluvia y la nieve están en sus depósitos, completamente invisibles. No la vemos hasta que cae en la tierra. Y no vuelve allá la lluvia y la nieve, no regresa, sino que riega la tierra y hace germinar y producir. Note usted, aquí está hablando del el poder creativo de la palabra de Dios. Y da semilla al que siembra y pan al que come. Lo que usted comió en el día de hoy, sus alimentos, es el producto de esto que dice aquí. Así será mi palabra que sale de mi boca, dijo Dios. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. La palabra de Dios es una extensión de Dios mismo. Él dice, y esa palabra tiene dirección, es como tiro al blanco. Esa es la eficacia, el poder, la omnipotencia de la palabra de Dios. Tiene dirección. ¿Usted tiene como el tiro al blanco? Así será. Dice, hará, oiga esto, es específico. Hará aquello que yo quiero. Hará aquello que yo quiero. En su mente estaba crear el universo. Separar los mares de la tierra seca. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Reiterativamente en el libro de Génesis, dijo Dios, dijo Dios, dijo Dios. El fundamento es la palabra. Y será prosperada en aquello para que la envíe. Usted se da cuenta, querida familia, tener convicción en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios hará aquello, no lo que yo quiero. Ahora mismo, escúcheme, ahora mismo yo estoy enseñando la palabra de Dios. Nada de lo que estoy diciendo es mío. Lo que yo estoy diciendo, el Señor, si a Él le place, lo toma y Él hace, no lo que yo quiero, o lo que yo pienso, o lo que yo planifico, sino que hace aquello por lo cual Dios lo envía. Porque Él conoce la tierra, me refiero a usted, y la palabra es una semilla. Entonces, Él le ministra la palabra de la manera que Él quiere. Yo se lo ilustro de esta manera para que usted vea el poder de la palabra. Estamos escuchando el mismo mensaje. Esto está pasando ahora mismo en la misma clase. Estamos escuchando la misma palabra, el mismo mensaje. Estamos escuchando la exposición de un mensaje positivo. El predicador, digamos, nuestro pastor. Y estamos ahí con los hermanos. Se termina la reunión y la hermana le dice a la otra que está al lado, wow, el Señor me habló a mí por esto y por lo otro. Y la hermana dice, mira, pero a mí me habló por esto y por esto. ¿Cuánto le ha pasado? Y la otra dice, a mí esto fue el mismo pasaje, fue el mismo mensaje. ¿Por qué? Porque Dios envía su palabra y hará aquello específico que Él quiere que haga en la vida suya, que es diferente a lo que Dios quiere hacer en la vida del hermano que está en su lado. Tengamos fe
tengamos convicción en la palabra de Dios. No hay nada en el planeta que yo tengo la convicción del poder de la palabra de Dios. Solamente Dios habla y cosas acontecen. Lázaro sal fuera. Y un hombre muerto por 4 días ya podrido se levanta de la tumba. Oh, bendito sea el Señor. Qué cosa tan extraordinaria, hermano. La palabra de Dios, déjame presentarte ahora. No, ese no es. Sí, el primer punto que estoy elaborando. El tema, el fundamento, su palabra. Ese texto que no leí, que usted lo conoce, Juan 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree qué cosa, la palabra de Dios que ha sido predicada, que vive para siempre. Y ahora aquí nos ubicamos en Mateo capítulo 4. En Mateo capítulo 4 nosotros encontramos un incidente. Fíjese, de la misma manera que el primer Adán tenía que ser, el primer Adán fue puesto a prueba, el primer Adán. Y él fue tentado por el maligno. 3 tentaciones el diablo le lanzó. Y en un huerto hermoso, lleno de delicia, el postrer Adán, Cristo, fue llevado y estando él 40 días y 40 noches en ayuno, no en un huerto, no con su vientre lleno de todo tipo de frutos deleitosos del huerto, no, pasando hambre, estaba en ayuno, estaba seguramente ya su cuerpo débil, y Satanás vino donde él. Y cuando el maligno le dice a él, si eres hijo de Dios, di. ¿Usted está entendiendo? Di. Tú fuiste aquel que creaste el universo. Tú fuiste aquel que dijiste, sea la luz. No hay ningún problema. Si tú eres lo que tú dices que eres, que tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué él le dice eso? Porque el Señor estaba ya en esos 40 días y ciertamente tenía mucha hambre. Y él entró por el apetito, como Adán y Eva. ¿Cuál fue la respuesta del Señor, el postrer Adán? ¿Cuál fue la respuesta del postrer Adán a Satanás? Escrito está. El fundamento es su palabra. Escrito o establecido está. No hay lugar para argumento. No hay lugar para negociaciones. Es lo que está escrito, lo que está establecido por el Eterno. Escrito está. Y note que no fue una sola vez, igual que Adán, y lo mismo con Adán en el huerto. Tres ataques. Y volvió. Escrito está, escrito está. Es más, la primera declaración ministerial, como estudiamos en el curso de los evangelios, que tuvimos el mes antepasado, recuerda, esa fue su primera declaración ministerial. Lo primero que Cristo dijo cuando comenzó su ministerio fue escrito está. Pregunta, ¿y qué están diciendo los predicadores? Debemos, los predicadores, los pastores, todo el mundo que habla, todo el mundo que predica, que enseña, que dice, que habla, tiene que ir por el fundamento de la palabra. Escrito está. No tengo mensaje, no tengo absolutamente que darte, solamente te doy lo que te he escrito, te doy
el pan de vida. Y cuando, hermano, cuando procedemos de esa manera, cuando eso se torna en nosotros en una santa obsesión, es lo que Dios dice, ahí hay viento y marea, quien se ofenda, quien se vaya, pase lo que pase. Especialmente en estos últimos días de apostasía, donde la gente no quiere oír lo que está escrito. Quieren que le den otras cosas. Mantente, hermano. Mantente, pastor, aunque te quedes solo. Aunque te quedes solo. Escrito está. Es lo que Dios dice. Amén. Sea Dios glorificado en esta hora. Vamos al segundo punto. ¿Qué es el fundamento? Su palabra. Él dijo Dios. Qué interesante, cómo comienza la Biblia. La Biblia comienza con lo que Dios dice, no con lo que dice el hombre. ¿Usted capta? Dijo Dios. Y dijo Dios. El consejo del Eterno. Ahora viene la controversia. Viene a contradecir, la contradicción con relación a lo que Dios dijo. Aquí está en Génesis. Vete a Génesis capítulo 3 para que usted lo vea. Aquí tenemos nosotros el sembrador de dudas. Aquí tenemos nosotros en el capítulo 3 del libro de Génesis el sembrador de dudas. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios se había hecho. Lo cual dijo, mire cómo dijo, con que ha dicho Dios. El sembrador de dudas. Dijo Dios. Eso es fundamento. Es una roca masiva debajo de nuestros pies. Lo opuesto a eso masivo es, ¿de veras que Dios lo ha dicho? Le han dicho a usted, ¿tú estás seguro que la Biblia es la palabra de Dios? Los mormones tienen sus libros, los musulmanes tienen sus libros, los satanistas tienen también sus Biblias. Lo ha dicho Dios, de veras, ¿tú estás seguro que es eso? Con que ha dicho Dios, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Ya el maligno la turbó, porque dice aquí de que no lo toque. Ya usted ve cómo el maligno sembró duda en la mente de ellos. Y el Señor en el Evangelio de Juan, mira este diálogo. Toma tu Biblia al Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, para que usted vea en este segundo punto que estamos elaborando. El segundo punto se llama, ¿ha dicho Dios? El primer punto es, y dijo Dios. Todo, en otra palabra, hay solamente dos posturas. Lo que Dios dijo y aquello que dice, ha dicho Dios, falsa teoría y razonamiento, filosofía, psicología, todas las IAs que hay por ahí, se amontonan todas y van en contra del conocimiento divino que solamente está en su bendita palabra. Entonces, aquí en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, él tiene este diálogo con los religiosos de su tiempo. Él le dice, nosotros somos descendientes de Abraham. Y sigue el argumento. Y el Señor le dice, ¿de dónde? El origen del engaño, ¿de dónde viene?
¿De dónde viene el origen del engaño? Cristo lo dijo aquí. Cristo le dice a estos religiosos, en el versículo 44, ellos apelaban a que eran descendientes de Abraham. Dice, bueno, si Abraham fuera vuestro padre, ustedes me honrarían a mí. Es más, Abraham testificó de mí y él vio mi día y se gozó. Recordamos eso, ¿verdad? Entonces él le dice, va a la vena principal de aquello que comentaban. Y dice, clara y llanamente, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Él es el origen del engaño. Él es la fuente del engaño. Como Dios es la fuente, él dijo Dios, de toda la verdad. Y le dice, porque es mentiroso y padre de mentira. Es mentiroso y padre de mentira. Y ahí también, en esa pequeña carta de Primera de Juan, pase ahora, toma tu Biblia y pásate a Primera de Juan. En el capítulo 5, versículo 9, querida familia, fíjate esto, hermano. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 9 y 10. Leemos. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Los hombres tienen testimonio, pueden ser veraces ese testimonio, si va conforme a la palabra. Y dice, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Él dijo Dios, el testimonio de Dios, la credibilidad de Dios, lo que Dios dice, el fundamento es su palabra, no puede ser otra cosa. Y le dice, versículo 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Él dijo Dios crea el universo. Él dijo Dios el testimonio que Dios da sobre su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no lo tiene no tiene la vida. Él dijo Dios, su palabra. Su palabra. Entonces, para que usted vea y tome nota, el segundo punto principal trata con el enemigo. El punto 1, y dijo Dios. El maligno le va a la contra y dice, ¿con qué ha dicho Dios? Dos consejos siempre ha habido. El consejo de Dios y el consejo del malo. Sembrando duda. Como un profesor en un seminario, cuando yo estaba estudiando. Oh no, Moisés, hay duda, la alta crítica dice que es posible que Moisés... escuchando sandeces. Queriendo hacerse sabios, se hacen necios. Y el otro profesor que tenía
negando hasta los milagros del Señor Jesucristo. En otra palabra, ellos están diciendo, ¿con qué ha dicho Dios que Dios sana? ¿Con qué ha dicho Dios que estos milagros de la Biblia son reales? Ese es el cuestionamiento. Y estoy hablando en un seminario de mucha reputación aquí en Nueva York, los Estados Unidos. No voy a decir el nombre por ética. Ahí tengo yo el diploma enganchado en mi oficina. Un diploma de un certificado que tuve allí. Entonces, tenemos que estar claros como ministros, porque hoy los ministros están escuchando otras sirenas, otras voces. Que Dios nos libre a nosotros de ir por otro laberinto. Aquí en el último libro de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, toma tu Biblia ahora y vete al capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Versículo 10. Y me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Adora a Dios. Porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Nosotros encontramos aquí el fin de todo incrédulo. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. El fin de todo incrédulo. Solamente hay dos posturas. Y dijo Dios, fundamento, palabra, así será mi palabra que sale de mi boca. Toda escritura es divinamente inspirada. Estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Lámpara es a mi pies tu palabra y lumbrera mi camino. No es mi palabra como martillo que quebranta la peña, dice el Señor. O con que ha dicho Dios. Incrédulo. ¿Qué le va a pasar a esa persona que no quieren creer lo que Dios dice? Apocalipsis capítulo 21, versículo 8 está la suerte de ellos. Mira lo que dice aquí. Primeramente el contexto, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Oh, bendito sea el Señor. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ese será el fin de toda persona incrédula que no quiere creer. Él dijo Dios y es la luz y fue la luz. Tercero y último aspecto es lo siguiente. El tercer aspecto es que la palabra de Dios es permanente, amados míos, amados hermanos. Dios bendiga a la hermana Pari Hernández. La palabra de Dios es permanente. ¿Sí? Aquí en el Salmo 119, acompáñame por favor. En el Salmo 119, hermano, si el Salmo 119 es un salmo espectacular. Es un salmo que tiene escrito un acróstico que van por las 22 letras del alfabeto hebreo. Aleph, 8 versículos. Bet, 8 versículos.
22 por 8, 176 versículos. Yo recuerdo que duré, creo que 4 meses predicando sobre ese tema. Si usted quiere oír los mensajes, puede ir a YouTube y pone Pastor Juan Córdoba y lo busca, y ahí están las exposiciones de todo el Salmo completo. Eso tomó creo que 3 meses o 4, no recuerdo. 99% de los versículos, creo que solamente 2, cada versículo habla de la palabra de Dios. Los testimonios de Jehová, los juicios de Jehová, los estatutos de Jehová, la ley de Jehová, los caminos de Jehová. Te dan 10 sinónimos, 10 en ese salmo. Es un himno, es un homenaje a la palabra de Dios. Invierte 4 meses y estudia Salmo 119, queridos hermanos. Enciérrate día y noche solamente con un salmo. Vamos a ver cuánto lo quieren hacer. Ok, aquí en el Salmo 119, versículo 89, dice lo siguiente. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Está establecida en los cielos, su palabra permanece. Por eso que dice, cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y en Hebreos capítulo 6, en la carta de los Hebreos, en el capítulo 6, dice lo siguiente, Hebreos 6. Versículo 16. Note lo que dice aquí. Esa palabra que permanece para siempre es su honor. Usted ha escuchado esta expresión, aunque ya no es muy común. Años atrás, los antepasados, ellos no escribían las cosas. Era palabra. ¿Ustedes recuerdan nuestros viejos? Abuelo y tatarabuelo. Te dice, amigo, tiene mi palabra de hombre. ¿Ustedes recuerdan esos tiempos? Y ellos de palabra se confirmaban las cosas. Hoy día, aún por escrito, uno puede ser tan engañado aún con algo escrito. Pero mire en cuanto al Señor, en cuanto a Él. Dice aquí Hebreos 6, 16. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Se hace un trato y si se hace un juramento ya está todo confirmado. Versículo 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo o de su palabra, lo que él dice, interpuso juramento. El Señor es tremendo. El Señor también interpuso juramento. Pero mire cómo, de qué manera lo hace. Para que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Esa esperanza, dice versículo 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta el velo. ¿Qué figura tan extraordinaria? O sea que un ancla se tira en el mar, es hacia abajo que va. Yo sé que usted va a entender porque el Señor le va a dar revelación, pero tenemos esa esperanza. Y el ancla, en vez de lanzarla hacia la tierra, está lanzada
que penetra hasta el velo. ¿Y quién fue que rasgó el velo? El velo que es su carne, y posteriormente entró al lugar santísimo donde intercede por nosotros. Ahí está la seguridad nuestra. Tenemos aquí una segura y firme ancla del alma. El alma tiene un ancla y que no, o sea, porque el ancla cuando se lanza penetra el agua y cae allá para que el barco esté firme. Entonces Dios nos ha dado un ancla que es su consejo, es su juramento, su promesa. Es imposible que Dios mienta. Dios nunca ha mentido, nunca va a mentir. Lo que Él dice en su pureza, en su santidad, en su amor, es inigualable. Es decir, su palabra es su honor. Pasamos ahora al Salmo 138. El Salmo 138, querida familia, Salmo 138, versículo 1 dice: te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. ¿Por qué Él dice eso? Yo espero que usted tenga su Biblia aquí para que lo pueda saborear. ¿Por qué dice eso? Mire por qué. Porque has engrandecido tu nombre, tu naturaleza, tu fama, tu carácter y tu palabra sobre todas las cosas. ¿Qué es lo que Dios más ha engrandecido? Su nombre y su palabra, más que absolutamente todas las cosas. Es el fundamento de toda verdadera teología. No vengan con cuentos, con teorías, con alta críticas, sandeces. Y a mí me da pena muchos pastores que se meten a estos cementerios, seminarios, y salen despistados. Algunos de ellos vienen ateos de esos lugares. Pastor, enciérrate con este libro, medita de él día y noche, y Dios te va a usar, y tú vas a ser un instrumento útil, aunque sea dos gente que enseñe. Una vez yo estaba dando una clase en la iglesia. Hermana Marisa sabe que eso es cierto. Entonces, vino una sola persona. Y esa persona pensó que yo iba a cancelar la clase porque no llegaron los demás. Y yo dije, hermana, el compromiso es con Dios. O sea, yo voy a prepararme, y porque no venga la persona y quede una, yo voy a cancelar la clase. Cuando Dios honra, y era esa ovejita del Señor, porque no son mías, esa ovejita del Señor, yo le voy a quitar el alimento porque no vienen los otros. Los otros se pidieron la bendición. Dios honra su palabra más que todas las cosas. El tercer punto, para que lo vea, ¿cuál es? La palabra de Dios es permanente. La está establecida en los cielos y en ella está su honor. Ahí están los textos bíblicos. ¿Okay? Ahora, en el Salmo 33,
Salmo 33. Versículo 4. Mira lo que dice la palabra del Señor. Porque recta, usted la ve, recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. La conexión entre la palabra de Dios y la fidelidad con la cual Él hace su obra. Y su obra. Usted es obra de Dios, querido hermano. Usted es obra de Dios. El Elohim, Dios que te creó, el Eterno, o Jehová, o Yahweh, o el título que se le dé, algo que ya te usa diferente, eso no importa. Él, tú eres su obra. Esa palabra es recta y ha hecho esa obra con fidelidad. Versículo 8 al 11 de ese salmo, del 8 al 11. Tema Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. ¿Le suena familiar? Y dijo Dios. Como comenzamos la clase, la vamos a terminar. Y dijo Dios. Él dijo y fue hecho. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Aleluya. Versículo 11. El consejo de Jehová permanece para siempre. La palabra de Dios es permanente. La palabra de Dios es permanente. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Oh, bendito sea el Señor. Y en Mateo 24, versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice nuestro Dios. La permanencia de la palabra. Y para terminar, te voy a leer este versículo. En 1 de Juan, capítulo 5. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 13. Estas os he escrito a vosotros, lo que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para, propósito, que sepáis, para que tenga convicción, que tenéis la vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Es ustedes que creen en el Hijo de Dios. El propósito por el cual escribo esta carta, 1 de Juan, es para que ustedes sepan que ustedes tienen la vida eterna. Porque ustedes han creído en el Hijo de Dios. Ustedes no son lo que dicen con que ha dicho Dios. Ustedes son de lo que dicen y dijo Dios, y galaxias parecen en el firmamento. Oh, bendito sea Dios para siempre. Con uno darle gloria, alabanza, exaltarle. Saltar de regocijo y alegría, teniendo un Dios tan poderoso, tan grande, que nos da una palabra poderosa. Oh, que el pueblo de Dios ame la palabra. Yo lo digo, me parece un disco rayado.
Y ustedes me van a perdonar, me van a perdonar. Ustedes me van a perdonar. Es que yo no, para mí, como creyente, es inconcebible. Yo no lo logro entender. No lo logro entender. ¿Por qué será que los creyentes, y me he relacionado con tantas personas, miles de personas a través de los años, yo veo esa apatía a la palabra de Dios? Tiene más atracción hoy día a un teléfono que a la palabra de Dios. El que me diga a mí que no, va a tener problemas conmigo, porque yo lo puedo probar. Yo le pregunto, vamos a ver cuántos minutos, cuánto tiempo tú duras en el teléfono. Y luego te pregunto, ¿cuánto tiempo duraste con la palabra? Ese teléfono el día de juicio nos va a juzgar. Los creyentes creen que es un juego. Ese teléfono, o puede ser otra cosa, puede ser trabajo, lo que sea. Yo pongo el teléfono porque eso es una pérdida de tiempo. El teléfono es como si fuera el cordón umbilical. Se van al baño para el teléfono. Si el teléfono se queda, todo el mundo está friqueado, como dicen. Ustedes me perdonan. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Así concluimos esta 7ª clase. El fundamento de toda teología es su palabra. Mañana, la 8ª clase, estaremos estudiando que el contenido de la teología es su voluntad. La voluntad de Dios es el contenido de toda teología. Y a las 11 de la mañana tendremos, Dios mediante, la 8ª clase del curso Los llamamientos de Dios. No te pierdas la clase. Mañana estaremos hablando de los dones espirituales. Los dones espirituales. No te pierdas esta clase. Padre, en el nombre de Jesús, exaltamos tu glorioso nombre y te queremos dar las más expresivas gracias por estar con nosotros, por ayudarnos, por tu palabra que vive y permanece para siempre. Gracias te damos, Padre. Te pido que bendiga a cada hermano. Mira, hay personas, Padre, que posteriormente estarán escuchando tu palabra. Úsala para tu honor y tu gloria. En el nombre de Jesucristo. Amén. Querida familia, Dios los bendiga. Así terminamos. Y le pido a todos que compartan el contenido. Lo que yo digo no lo aceptes si usted no lo pasa por la Biblia. Yo no tengo otra cosa que hablar. Solamente la palabra de Dios. Es lo único. Comparte el contenido, revíselo. Los que conectaron tarde, comiencen desde el principio. Yo comencé hace exactamente 1 hora. A las 7 menos cuarto. Porque voy a atender a mi esposa cuando llegue. Así que Dios les bendiga mucho. Un abrazo a todos y a todas. Que pasen una feliz noche. Mañana los espero con el curso de llamamiento de Dios. Dios les bendiga a todos.